brillaban en la pantalla. Trajes impecables, sonrisas perfectas, besos eternos a mujeres que nunca amaron. Eran los galanes del viejo Hollywood, ídolos de millones, símbolos de deseo, pero dentro de ellos algo estaba encerrado, no por elección, por miedo, por contrato, por supervivencia. En la época dorada del cine, amar a otro hombre no solo era escandaloso, era prohibido. Arruinaba carreras, rompía contratos, destruía reputaciones, así que muchos aprendieron a fingir, a casarse sin amor, a reír para las cámaras mientras escondían la verdad. Hoy vamos a hablar de ellos, de los que vivieron entre dos mundos, el del cine, donde todo era perfecto, y el real, donde amar libremente podía costarte todo. Estos son los ídolos del viejo Hollywood que murieron ocultando su amor por otro hombre. ¿Estás listo para descubrir quiénes fueron? Vamos allá. Fue el galán por excelencia. Alto, apuesto, masculino. El tipo de hombre que toda mujer quería en su sala, y todo estudio quería en su cartel. Pero mientras besaba a actrices en pantalla, vivía con el terror constante de que se supiera lo que nunca podía decir, que era gay. Durante décadas, mantuvo relaciones discretas con asistentes, modelos, actores desconocidos. Siempre con pactos de silencio. La industria lo protegía, mientras lo vigilaba. Se casó con una mujer como parte del acuerdo, pero sus amigos sabían la verdad. Cuando el SIDA lo alcanzó, ya no pudo ocultarse. Murió con el escándalo encima, pero también con algo de dignidad recuperada. Fue el primero en obligar a Hollywood a mirar a sus fantasmas. Monty no necesitó que nadie lo descubriera. Su mirada ya traía tristeza, y su cuerpo, culpa. Fue uno de los actores más talentosos de su generación, pero también uno de los más destruidos por dentro. Tuvo relaciones con hombres a lo largo de su vida, pero nunca las nombró. En su entorno íntimo todos lo sabían, pero nadie lo decía. Así funcionaba el pacto. Después de un accidente que desfiguró su rostro, se encerró más. Su belleza, su herramienta para fingir ante el mundo, se había roto. Siguió actuando, siguió mintiendo. Murió solo, medicado, y con una carrera que hablaba por él, porque él nunca pudo hacerlo con libertad. Nadie imaginaba que el hombre detrás de Norman Bates llevaba una vida tan rota. Anthony vivió décadas siendo el chico educado, reservado, con aura intelectual, pero detrás de ese rostro se escondía una cadena de relaciones masculinas en absoluto secreto. Hollywood no perdonaba. Y él lo sabía. Su matrimonio llegó tarde, casi como justificación. Tuvo hijos. Pero las cartas, las historias no confirmadas, los amigos que siempre estuvieron muy cerca, todo lo demás gritaba una verdad que él nunca dijo en voz alta. Murió de SIDA en los años 90, y aún así su familia mantuvo el velo. El amor por otro hombre fue parte de su vida, pero no de su biografía oficial. Era el hombre ideal, elegante, carismático, culto. Pero lo que más cultivó a lo largo de su vida fue su fachada. Durante años, vivió con el también actor Randolph Scott en una casa que compartían como amigos, según las revistas. Las fotos de ambos desayunando juntos, en bata, leyendo el periódico, circulaban como si fueran comedia. Pero entre líneas, era otra cosa. El estudio se encargó de tapar todo. Cuando un periodista insinuó una relación, Grant lo demandó por difamación. Se casó 5 veces. Siempre bajo presión. A su muerte, los que lo conocieron de verdad supieron que nunca fue del todo libre. La casa con Scott había sido su única paz real, y fue negada en público toda su vida. Mexicano, devoto, espiritual y homosexual. Novarro fue uno de los primeros galanes latinos en conquistar Hollywood. Lo tenía todo: belleza, talento, una carrera sólida desde el cine mudo. Pero también tenía un secreto que no podía permitirse revelar. Vivía solo, rodeado de imágenes religiosas y cartas escondidas. En los años 60 le arrebataron la vida a 2 jóvenes que, según los informes, lo atacaron al creer que tenía dinero escondido. Lo amordazaron con uno de sus propios juguetes sexuales. El escándalo fue cubierto con una mezcla de morbo y silencio. Hollywood fingió sorpresa, pero en su entorno, todos sabían. No tan famoso para el gran público, pero muy querido dentro de la industria. George tuvo una relación duradera con su compañero Mark Miller por más de 50 años.
Vivieron juntos, trabajaron juntos, viajaron juntos, pero nunca lo dijeron en público. Sabían que, de hacerlo, George perdería lo poco que la industria aún le permitía hacer. Se retiró cuando quedó claro que su presencia era incómoda para la imagen del galán americano. Vivió el resto de su vida en silencio, con su pareja, sin escándalos y fuera del foco mediático. Guapo, atlético, sonrisa blanca. La imagen perfecta del American Boy de los años 50. Pero detrás de las portadas, Tabb llevaba una doble vida construida por los estudios. Tenía citas arregladas con actrices para salir en revistas, mientras mantenía relaciones en secreto con hombres, incluyendo al mismísimo Anthony Perkins. Su contrato tenía cláusulas sobre comportamiento adecuado y su equipo de relaciones públicas tapaba cualquier rumor. Tabb vio con miedo durante décadas. Solo en sus últimos años, ya retirado, se atrevió a contar todo en un libro que rompió el silencio. No para escandalizar, sino para liberar lo que había escondido demasiado tiempo. Murió en paz, pero también con años perdidos. ¿Crees que se arrepintió de algo en su vida? Siempre fue una figura ambigua. Galán delicado, con sensibilidad extraña para la época. Actuó en La Soga, una película basada en un crimen real con tintes homoeróticos, y a partir de ahí comenzaron los rumores. Nunca negó del todo, tampoco confirmó. Tuvo relaciones con hombres y mujeres. Vivió con un escritor durante años. A veces hablaba de complicidad, otras de amistades profundas. En sus memorias se nota el esfuerzo por decir sin decir, como si todavía temiera a algo, incluso ya siendo viejo. Su vida amorosa fue tan fluida como su estrategia para sobrevivir en un Hollywood donde definirse era peligroso. Pelirrojo, encantador, rostro de niño bueno, y uno de los galanes más comercializables de su generación. Pero entre los pasillos de los estudios, los rumores eran constantes. Se decía que había sido obligado a casarse con la exesposa de Keenan Wynn para acallar sospechas. Su matrimonio fue breve, funcional y extraño. Su vida privada era tan reservada que levantaba más sospechas que certezas. Mantuvo amistades exclusivas con hombres que siempre estaban de paso. Nunca se habló de escándalo, porque Van era demasiado correcto, pero también demasiado silencioso. Británico, elegante, reservado hasta la obsesión. Dirk vivió más de 30 años con su agente Anthony Forwood. Compartían casa, viajes, rutinas, pero nunca reconocieron públicamente que eran pareja. Siempre eran amigos inseparables. Nada más, nunca menos. Dirk rechazó entrevistas que quisieran tocar el tema. Su cine era profundo, incluso homoerótico en ocasiones, pero su vida seguía cerrada con llave. Cuando Forwood enfermó, Dirk se dedicó a cuidarlo hasta el final. Y cuando murió, se quedó solo. No habló del duelo, no escribió sobre él, pero los que sabían, sabían. Fue una historia de amor larga, real e invisibilizada. Fue el galán de las miniseries, el hombre perfecto de los 70 y 80. Todo en él parecía fabricado para el deseo femenino, excepto su verdad. Chamberlain vivió décadas dentro del closet, ocultando relaciones largas con hombres, incluyendo su pareja de más de 20 años, Martin Rabbit. Cuando finalmente salió del closet a los 69 años, lo hizo casi con disculpas. Dijo que no se había atrevido porque no habría sobrevivido en Hollywood. Su caso fue doblemente triste. Cuando pudo hablar, ya era tarde. Y lo que podría haber sido ejemplo, se convirtió en una confesión postergada. Misterioso, pulcro, siempre con la distancia justa. John Doll protagonizó Rope junto a Farley Granger, y desde entonces su figura quedó envuelta en un aire extraño. Nunca se casó, nunca se le conocieron parejas públicas, pero en los círculos más informados, su nombre siempre estuvo ligado a reuniones discretas, amistades íntimas y salidas por la puerta trasera de clubes exclusivos. Murió solo, sin biografía oficial, sin escándalos, pero también sin haber dicho jamás la verdad. Fue uno de los rostros más prometedores de su generación, y uno de los más silenciados. Era joven, talentoso, y parecía tenerlo todo. Después de Rebelde sin causa, su carrera despegó, pero su imagen quedó encasillada como la del chico sensible, algo ambiguo, casi indefinido. En su vida privada, Sal era mucho más claro.
Mantuvo relaciones con hombres, pero nunca habló públicamente de su orientación. Con los años, se volvió más abierto en su círculo íntimo. Estaba comenzando a aceptar su verdad cuando le quitaron la vida con un cuchillo en un callejón. Con un futuro prometedor aún por delante, la policía descartó el crimen pasional. La industria prefirió no mirar demasiado. El caso más antiguo y el más valiente. William fue una gran estrella del cine mudo. Guapo, simpático, adorado por el público. Pero vivía con su pareja, Jimmy Shields, sin esconderlo en su círculo cercano. El problema es que el estudio lo presionó. O dejaba la relación, o perdía su carrera. Haynes eligió el amor. Lo echaron de Hollywood. Nunca volvió a protagonizar nada, pero vivió el resto de su vida con Jimmy, diseñando interiores para las mismas estrellas que lo habían abandonado. Murió sin arrepentimientos. Y su historia, aunque barrida durante décadas, hoy se considera un acto de dignidad adelantado a su época. Distinguido, excéntrico, de voz aguda y modales elegantes. Nunca se casó. Vivía con su madre hasta su muerte. Algunos lo veían como un solterón clásico. Otros, como un hombre que simplemente no podía vivir libremente. Aunque nunca se declaró homosexual, sus relaciones íntimas con hombres eran comentadas y protegidas dentro del círculo social de Hollywood. Nunca tuvo un escándalo, pero tampoco una oportunidad de mostrarse como era. Cuando murió, las biografías lo mencionaban como particular, reservado, dedicado a su carrera. Traducción: murió sin poder hablar en voz alta del amor que probablemente sí vivió, en voz baja. Vivieron en la era del silencio. Cuando un contrato valía más que un beso, y amar a otro hombre no solo era escándalo, era sentencia. Nos los vendieron como galanes, como íconos masculinos, como el ideal romántico de millones. Pero dentro de ellos, otra historia latía en secreto. Algunos murieron fingiendo hasta el último suspiro. Otros dejaron pistas apenas visibles, cartas no firmadas, fotos recortadas, amigos cercanos que nunca fueron nombrados como eran. Y lo más triste, no fue el amor prohibido, sino todo lo que nunca pudieron decir. Porque si algo los unía no era el deseo, era el miedo. Miedo a perder su carrera, su imagen, su lugar. Miedo a ser ellos mismos, frente a un mundo que solo los quería actuando. Y ahora que los conocemos mejor, una pregunta queda flotando. ¿Qué habría pasado si hubieran podido amar en libertad y en voz alta? Déjalo en los comentarios. El tiempo no los dejó hablar. Pero ahora podemos escucharlos.